Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Imaginemos ahora que por culpa de un incendio, de un terremoto o por lluvias intensas, miles de personas, miles de vecinos de España, entre los cuales centenares y centenares de niños, fueran desalojados de sus casas y que ante eso la respuesta de las autoridades fuera dejarlos tirados en la calle, a expensas de la caridad, sin comida caliente, sin zonas de aseo en condiciones, teniéndose que buscar la vida para sobrellevar el frío durante la noche. Y así un día, otro día, otro más. Y así ni más ni menos que 3 semanas en esta situación. ¿Qué estaríamos diciendo? Pues estaríamos indignados, estaríamos exigiendo responsabilidades. Este sería el auténtico tema de disputa política de las últimas semanas, pero claro, en el caso de Ceuta, estas miles de personas, estos miles de seres humanos, no tienen un carné que ponga español. Y aquí no pasa nada, que habrá quien diga, bueno, claro, que no hubieran venido, pues que vuelvan a su país, que es tanto como decir, pues claro, pues que hubieran tenido el buen gusto de elegir España y no Marruecos o Senegal para nacer. Y ni siquiera entro en el debate de expulsarlos, si hay que reforzar las fronteras, si hay que elevar el tono contra Marruecos. Para eso ya habrá tiempo, pero mientras, a la espera de resolver todas estas cuestiones, mientras estén en España, ¿qué hacemos? Es decir, ¿de verdad nos sentimos cómodos y orgullosos con el papel de nuestro país? Esta es la humanidad que queremos proyectar. Hoy, por suerte, por lo menos, centenares de estas personas, unas 1.800, que no son ni mucho menos todas, van a poder dormir en centros de acogida temporal. Y ante esto quiero pensar que nadie, absolutamente nadie, con un mínimo de humanidad, no crea que hoy estemos mejor que ayer. Que hoy nos gustamos, a lo mejor no del todo, pero sí un poquito más que en los últimos días. Entonces, si esto es así, es decir, si hoy nos gustamos más, si en 3 días hemos podido levantar estos centros de acogida, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué hemos esperado hasta la 3ª semana? Y volviendo al principio, ¿de verdad alguien cree que estaríamos en este punto si viéramos a estas personas como iguales, como seres humanos, o si me apuras, como españoles? Hoy vamos a comentar la actualidad, obviamente también muy marcada por Ceuta, con Claudi Pérez. ¿Qué tal? Bona nit. Hola, bona nit. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿cómo estás? Muy bien. Ángel Munarriz, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ahora son las 10:02, las 9:02 en Canarias y lo dicho, toca ir a Ceuta. Porque, como decíamos, centenares de las personas migrantes que esta mañana han sido desalojadas de la playa del Trampolín han vuelto a esa misma playa. Es verdad que algunas lo han hecho para recibir ayuda humanitaria, otras con la intención de quedarse ahí a pasar otra noche más. Miguel Ángel Mendoza, Ceuta, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Esto después de que a lo largo del día el gobierno haya puesto en marcha estos centros de acogida para unas 1.800 personas que hasta ahora malvivían a la intemperie. Lo que pasa es que, claro, estas 1.800 plazas son del todo insuficientes. El gobierno ya ha anunciado que las va a ampliar en breve, pero en todo caso, Mendoza, no sé cuál es ahora mismo la fotografía, cuál es la situación y cómo ha ido la jornada. Debe estar a punto de acabar el reparto de comida por parte de Cruz Roja. Distribuido en 2 colas, una primera que se formaba con hombres adultos magrebíes y una segunda que tenía principalmente a mujeres, personas con algún tipo de minusvalía o menores. Se cree que podría haber alrededor de unas 2.500, bastantes menos que hace 24 horas cuando se repartían 5.500 kits de comida. Una foto que deja la llegada de una playa, el Trampolín, todavía con tiendas de campaña, no llegan a la decena, sin las chozas creadas a mano y con la intención de algunos de dormir esta noche allí todavía. La jornada ha sido muy larga, con las primeras claras del día se preparaba la policía para trasladar a los migrantes, distribuidos en 2 grupos, los subsaharianos a Loma Margarita, donde se han quedado sobre 1.300, 1.400, y un segundo grupo, magrebíes, a Loma Colmenar, bastante menos numeroso. A su llegada sentían alivio, porque no iban a ser expulsados. Una estancia en la zona de embolsamiento que ha contado con el rechazo de los vecinos y del gobierno local, que ha mostrado su descontento porque el Ministerio de Migraciones no ha cumplido con la única condición impuesta, que los migrantes trasladados a esa zona fueran de los alrededores de la barriada y no de otros lugares. Mientras, en el plano político, el presidente de la ciudad y el presidente de la Junta de Andalucía han coincidido con la línea del PP de devolver a todo el mundo que entraba los días 30 y 31 de julio, con vivas echando cuentas de los expedientes realizados hasta ahora. El número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
Ceuta no puede aguantar un año en esta situación. Ceuta necesita una respuesta inmediata. Y el servicio de limpieza por parte de la ciudad no se ha completado porque no se ha garantizado la seguridad de los trabajadores al regresar miles de migrantes a la zona. Habrá que esperar a mañana, dice la ciudad autónoma. Ahora lo apuntaba Mendoza, mientras sigue la bronca política, el PP mantiene su rechazo al plan para acoger a 500 niñas y adolescentes en la península, asegura que nadie les había informado de esto e insiste en que hay que expulsar a todas las personas migrantes de manera inmediata, sean mayores o menores de edad. Y mientras, Adriana Jordán, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Mientras el gobierno responde que lo que plantea Feijóo es directamente ilegal y le acusa de haberse mimetizado con la extrema derecha. Eso es, el Partido Popular insiste en la devolución de los menores que llevan 3 semanas en territorio español. En la formación argumentan que como los niños solos entraron en una invasión, no les ampara ni la ley de protección del menor ni la de extranjería. Una tesis que para el gobierno está vacía, hace a PP y a Vox indistinguibles, además de ser ilegal. Arcadi España, ministro de Hacienda. Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino y ellos lo saben. El Ejecutivo acusa a los populares de meter cizaña y afean que no aporten soluciones. Sobre el planteamiento de trasladar a 500 niñas para su acogida en la península, fuentes del PP hablan de ocurrencia y de que Infancia va por libre. Hoy la vicesecretaria Carmen Fúnez reitera que nadie les ha trasladado la idea formal. En absoluto. ¿Qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando y por lo tanto es el gobierno el que tendría que estar dando explicaciones al respecto. Los populares creen que es un agravio comparativo la acogida de 500.000 de niñas en otros territorios respecto a las que se quedan en Ceuta. Bueno, lo que está pasando es que llevan 3 semanas a la intemperie. Hoy ha estado en Hoy por Hoy el secretario de Estado de Infancia y Juventud, que insiste en que el PP y particularmente el gobierno de Ceuta estaban al corriente de este plan para realojar a estas 500 menores en la península. Estaba tan al día, ha dicho Rubén Pérez, que los técnicos del ministerio llevan días trabajando con los técnicos de la ciudad. Pero es que además ha confirmado lo que esta mañana ya les avanzábamos aquí en la SER, que Extremadura ha acogido a 4 menores que estaban en Ceuta antes de la llegada masiva, que habían llegado nadando los días anteriores. Han sido acogidos a pesar de las palabras grandilocuentes de Vox, que es de quien depende esta acogida en Extremadura. Es más, ha dicho que sí, que está cumpliendo Extremadura, pero que están cumpliendo todas. Hay comunidades que han expresado de manera legítima su oposición al Real Decreto Ley y están colaborando de manera magnífica y han acogido niños. Otra cosa es cómo se expresa en las ruedas de prensa o cómo se expresa en los mítines de algunos partidos políticos que hablan de expulsar menores o que hablan de mermar derechos. En el sistema de protección de este país es muy garantista y ningún director general o ningún consejero puede evitar que un menor tenga derecho al acogimiento en un órgano residencial de su comunidad autónoma. Y después tenemos a Bruselas haciendo auténticos equilibrismos. Es Marcus Lamet, portavoz de la Comisión, que insiste en que todos los que llegaron a Ceuta deben volver a Marruecos, sí, pero es que al mismo tiempo añade algo que no es menor. Dice que España tiene la obligación de garantizar la protección de los menores vulnerables. Venga, vamos a abrir un poco el análisis. Claudio, vamos a empezar, si quieres, por la gestión del gobierno. Ya hemos visto estos primeros centros de acogida habilitados, estas centenares de personas, unas 1.800 que van a poder dormir pues ahí, con unas condiciones algo más dignas. ¿Cómo lo valoras? Pues a mí me recuerda una frase de Federico García Lorca, ahora que se ha cumplido el aniversario de su muerte. Federico pedía que las cosas sucedieran, aunque fuera tarde, pero a tiempo. Yo creo que esta medida es positiva, que el gobierno llega a unos días de retraso. El gobierno español tiene un cierto historial de acertar, de gestionar bien las crisis agudas. Luego los flecos de las crisis y el día a día las gestiona un poco peor. Y esto es lo que yo creo que hemos visto aquí, ¿no? De los 80.000 que entraron, el 90% salieron inmediatamente, y con los miles que no sabemos exactamente cuáles son, ¿no? Pero 8 o 10.000 que han quedado, pues el gobierno está haciendo lo está haciendo regular, diría yo, ¿no? El gobierno, ya te digo, que para mí tiene un historial, en la pandemia la gestionó bien, las crisis agudas las ha gestionado bien, luego en el día a día pues no funciona tan bien. A mí lo que me lleva a todo esto, yo creo que Ceuta es un termómetro de la democracia española, de cómo está la democracia española, que anda mal, y sobre todo cómo está la democracia europea, que anda peor todavía, ¿no? Aquí hablabas tú de equilibrismos, yo creo que no, que Bruselas está haciendo el ridículo. Está llamando a un Estado miembro a que incumpla las sentencias del Tribunal Supremo, y eso es inadmisible. No se me ocurre otro concepto que tecnocracia populista,
que es una contradicción en términos, pero me parece una ridiculez esto que está pasando. María Eugenia. Pues no sé ni por dónde empezar, pero bueno, yo creo que es muy positivo que el Gobierno haya reaccionado con esta reubicación en el CETI, que además es un deber jurídico el de garantizar una acogida adecuada y cubrir condiciones materiales, que además es la única manera de verificar la identidad de las personas que han llegado, de detectar sus necesidades, de ver si son especialmente vulnerables y por tanto pudieran tener derecho a asilo, refugio, o sea, a protección internacional. La única manera de cumplir con el derecho nacional e internacional es hacerlo de esta manera. Hay que, por tanto, reforzar los centros de acogida, hay que reforzar la cooperación policial, hay que reforzar el control judicial y de la Fiscalía y hay que incrementar el presupuesto, estos 25 millones de los que se habla, ¿no? A mí me parece que, aunque se haya llegado tarde, porque en una emergencia de estas características es difícil llegar a tiempo, sinceramente, lo cierto es que esta reacción es positiva. La reacción del Partido Popular, de Feijóo, de Vivas y ahora también del presidente de la Junta de Andalucía es absolutamente deplorable. A mí me parece increíble que un señor que pretende gobernar España lo que proponga sea una flagrante ilegalidad desde el punto de vista de la ley del menor, de la ley de extranjería, del marco europeo y de las sentencias del Tribunal Supremo. No hay absolutamente por dónde cogerlo. No solamente es impresentable desde el punto de vista moral y político, sino que es jurídicamente una barbaridad. Un señor que dice gobernar España y que ha dicho tonterías de tamaño magno. Por ejemplo, esto de que estos niños han protagonizado una invasión. Intentando deducir de ahí consecuencias jurídicas, porque lo que quiere, básicamente, es que no se le aplique el reglamento de asilo de la Unión Europea. O sea que como estos niños se convierten de inmediato, dado que han protagonizado una invasión, en un peligro público, es decir, atentan contra la seguridad, tienen una vía que es la vía de la expulsión inmediata. Es decir, no serían objeto de la protección especial que en el marco europeo recibe la infancia. Esto es lo que él quiere cuando habla de invasión. Es decir, no solamente expulsarlos, sino también criminalizarlos. Una invasión requiere jurídicamente, desde el punto de vista del derecho internacional, de una intervención de las Fuerzas Armadas. Salvo que estos niños compongan unas Fuerzas Armadas, no han protagonizado ninguna invasión desde el punto de vista jurídico y, por tanto, desde el punto de vista jurídico no hay ninguna consecuencia. ¿Qué es lo que está buscando Feijóo? Además de decir que va a haber graves incidentes, que los migrantes van a traer tuberculosis y sarna, de pedirle, por ejemplo, a España que impida el acceso marítimo cuando una sentencia del Tribunal Supremo ya ha dicho que esto no se puede hacer, de ahora, reciente. Es decir, ¿de qué hablan estos señores? O sea, ¿qué es lo que le pasa exactamente al Partido Popular? Porque es que están haciendo bueno a Vox. Vox está ahí sentado en el sillón, clac, 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 ¿no? Directamente esperando a que caiga la breva, porque esta breva tendrá que caer. Estos señores del centro derecha y de la derecha moderada, ¿qué es exactamente lo que van a hacer cuando gobiernen España? Porque esta situación no es la primera y no va a ser la última. Y lo más probable es que con el tiempo se agrave. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a militarizar Ceuta y Melilla? ¿Van a abrir nuevos muros? ¿Van a cargarse toda la legislación española? ¿Van a oponerse al marco europeo, al pacto migratorio que ya de por sí es bastante lamentable, pero que sí establece una protección especial para los menores? Yo no sé, ¿qué piensan sus votantes? Ángel. María Eugenia le pide precisión terminológica a una oposición que se ha manifestado bajo el lema mafia o democracia. O sea, es casi conmovedor, María Eugenia. Invasión es lo mínimo que van a decir en este contexto. No quiero perder el Oremus, Munar. Yo creo que lo que ha ocurrido es que efectivamente esa solución, o sea, el problema alcanzó unas dimensiones a finales de julio, justo después de la entrada, con esos números que empezaron a manejarse en el primer momento, 80.000. Yo creo que a todos se nos erizó el vello de la nuca cuando leímos aquello. Creo que el gobierno en aquel momento
bueno, pues leyó la situación como lo que era, ¿no? De una imprevisibilidad y una gravedad absolutamente inédita. Y es cierto que hubo un relativamente rápido encarrilamiento de esa situación tan sumamente aguda, no ya solamente desde un contexto, desde una mirada de problema migratorio, sino de tensión clara con el vecino del sur y con implicaciones de todo tipo que se han producido, pero en una escala mucho menor, porque efectivamente la gran mayoría salieron pronto. Y creo que hubo un inconveniente respiro de alivio del gobierno en ese sentido, que le ha impedido valorar en su justa medida la gravedad todavía morrocotuda del problema que quedaba en Ceuta, porque aunque sea un problema que nos lleva a hablar de geopolítica, de Estados Unidos, de guerra híbrida, de Marruecos, de Israel y de soberanía, a día de hoy es un problema ceutí, y es un problema humanitario. Y yo creo que a esas dos caras del problema, al impacto enorme sobre la ciudad de Ceuta de este problema y a las garantías que hay que ofrecer a las personas que están allí en condiciones indignas, con la maniobra de hoy del gobierno, que creo que es una maniobra claramente destinada a proyectar la idea de que hay un Estado fuerte que quiere dar respuesta, se ha dado un paso en la buena dirección, un paso, insisto, tardío, y un paso todavía insuficiente, pero en la buena dirección. Y recalcaría como cierre esa idea, ¿no? Quizá hemos perdido de vista a Ceuta en la lectura de un problema que tiene tantísimas proyecciones de carácter gravísimo, que se instala en Madrid, es un problema que llega hasta Bruselas, es un problema que alcanza las relaciones internacionales, es un problema que ha motivado que Meloni y Mette Frederiksen firmen un insólito comunicado conjunto, sí, pero esto era un problema que deparaba imágenes intolerables cada día, y es, en los barrios fundamentalmente de la periferia de Ceuta, que Claudia ha recorrido estos días y sabe de lo que hablo, y unos testimonios que uno recaba allí cuando levanta el teléfono a hablar con Ceuta, que dicen, oye, pero a esto hay que darle rápido, no una solución como pide Vivas, como si esto fuera, como si alguien tuviera el bálsamo de Fiebre, pero sí una respuesta contundente que dé una sensación también de encarrilamiento del problema inmediato ceutí, y que además garantice unas mejores condiciones de seguridad, de dignidad, de salubridad a los inmigrantes que están en una situación verdaderamente lamentable, y creo que en esos dos terrenos hoy se ha dado un paso al frente. En este marco, Claudi, claro, hablamos de la necesidad de acoger a estas 500 menores que están ahora mismo en Ceuta, del plan del gobierno. Es significativo lo que estamos contando aquí en la SER y que ha confirmado el secretario de Estado de Infancia y Juventud, que es el Partido Popular y Vox hacen discursos grandilocuentes, firman acuerdos donde ponen no más mena, pero a la hora de la verdad lo que dicen los datos es que están acogiendo con normalidad, que se está aplicando la ley de extranjería y que se están acogiendo en las comunidades. Es que no puede ser de otra manera, porque si no sería prevaricación, si no estarían incumpliendo la ley a sabiendas de que la están incumpliendo. O sea, es que no tienen otro remedio, por muchos papelajos que han firmado en los últimos tiempos. Yo de todas maneras quiero volver a poner el foco en el gobierno. Me parece que está bien el paso adelante que hemos dado, pero que este es el mínimo. Estamos presentando el mínimo monetario como generosidad, y eso nos dice mucho del punto en el que estamos. O sea, son 1.800 plazas, la información que ha dado el gobierno es que son 2.500, ¿qué pasa con los otros 700? Y son reubicaciones voluntarias. Me parece un eufemismo increíble para unos tipos que llevan semanas durmiendo en la playa y organizándose para intentar que aquello no sea increíble. Entonces yo creo que aquí hay que valorar esto, que está bien, el paso adelante está bien, y eso, que se vea que hay Estado y todo lo que tú quieras, pero no presentemos el mínimo humanitario como generosidad, porque estamos haciendo el ridículo si lo hacemos así. Entiendo que esto es mejor que nada, pero entiendo que han pasado días suficientes, y al final lo que pienso, pero esto es una teoría de la conspiración mía, a mí no me gustan para nada las teorías de la conspiración, pero Ceuta ha tardado muchos días en darle al gobierno español lo que le pedía al gobierno español, que eran espacios para esto. Y el gobierno español tampoco ha corrido, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues para que volvieran el 90%, o mi información es que vuelven entre 50 y 100 personas más al día, ¿no? ¿Por qué? Porque están en unas condiciones deplorables. O sea, un poco que les estamos abriendo la puerta para que se larguen. No estamos haciendo lo que dice la Comisión Europea, por suerte. No estamos haciendo lo que dice el Partido Popular. Me gustaría saber lo que haría si gobernara, pero no estamos haciendo lo que dice el Partido Popular.
pero tampoco presentemos esto como un gran gesto, cuando es lo mínimo que dicta la ley o por debajo de lo que dicta la ley. Y aquí lo que hay que hacer, las democracias tienen que proteger y tienen que hacer lo que dictan las leyes y lo que dicen las sentencias judiciales, aunque eso no les gusta a los partidos. Y lo de los tonos de indignación y estos tonos llamando a cosas morales del discurso político, pues bueno, me parece muy bien, pero la política está para resolver problemas, no para endosarnos moralinas, que es lo que estamos oyendo, creo, con demasiada frecuencia en las últimas horas. Moralinas. María Eugenia. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudi, ¿no? Evidentemente ha habido una reacción tardía y yo creo que de una manera, por decir subrepticia, sí había una esperanza, por lo menos por parte de algunas partes del gobierno, porque cuando se habla de gobierno hay que especificar que no es todo el gobierno, es el Partido Socialista y algunos ministros seguramente del Partido Socialista, pero sí había quizás una esperanza de que se marcharan por sus propios medios, ¿no? De hecho, en los primeros días no se les da ayuda humanitaria, exacto, comida, o sea, agua. que es verdad lo que dice Tarda en llegar. Es cierto. Sí, aclaro que cuando dicen reubicación voluntaria es que ellos tienen que distinguir entre el CETI y el CIE. Entonces, en el CETI siempre es voluntaria y probablemente eso sea una cuestión más de prurito legal que otra cosa, ¿no? Pero en la valoración estoy de acuerdo. En cuanto a Extremadura, bueno, pues también estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Pero sí es que el artículo 35 de la Ley de Extranjería es muy claro y ahí o lo cumples o lo cumples. La solidaridad ya no es voluntaria, es vinculante, se establece de acuerdo con una serie de criterios que no son arbitrarios, tienen que ver con la población, con la renta, el desempleo, el esfuerzo previo. A Extremadura le toca lo que le toca y punto. Y ya está. Lo que pasa es que si eres coherente, vete de ese gobierno. Claro. Otra cosa diferente. No, me refiero legalmente, porque como decía Claudia, es cierto que si no incurren en una prevaricación administrativa. Aparte que ahora mismo la prevaricación se lleva muchísimo, ¿no? O sea, que como todo el mundo prevarica, pues es que ellos entrarían directamente ahí, ¿no? Es verdad que, claro, políticamente es poco sostenible, ¿no? Vamos a ver cómo lo explica, sobre todo cómo lo explica Vox, ¿no? No, aquí hay una situación... digamos, o sea, ¿qué van a hacer, no? Si no hubiera alternativa o lo que firmaron fueron papelajos que decía Claudi, no, acuerdos de gobierno que a mí me parece la decisión política más significativa y yo no tenía claro cuál iba a ser, ¿no? Luego análisis retrospectivo todo te cuadra, pero en principio digo, veremos a ver si las autonomías del PP tienen que recibir menores no acompañados, porque es que hace 2 años, no hace 10, hace 2 años se rompieron los gobiernos autonómicos por algo muy similar a esto. Y creo que es muy elocuente que Vox haya decidido no hacer de esto casus belli. Yo no, o sea, más que PP y Vox estén convergiendo, como dice el PSOE, que son indistinguibles, ¿no? Yo creo que lo que esta crisis y los movimientos de uno y otro partido están poniendo de relieve es que, siendo fuerzas políticas diferentes, yo no diré que son idénticas, hay una convergencia absoluta, hay un proyecto compartido y una voluntad decidida de llegar con esa coalición sin fisuras hasta las elecciones generales. O sea, el tema de Vox es la inmigración y Vox siempre está deseando marcar perfil como el más radical y el más intransigente con la inmigración. Yo creo que Vox tiene garantizado que la inmigración va a ser un tema protagonista de aquí a las elecciones, con eso cree que puede tirar y está dispuesto a asumir determinadas contradicciones, pero esas contradicciones existen, no son unas declaraciones sueltas que hiciera un consejero, no, es lo que firmaron y lo que tan ruidosamente proclamaron cuando lo firmaron y hace 2 años, y finalmente estamos viendo que están siendo, bueno, están entre comillas tragando. Lo digo porque asumir cada mínima contradicción que asumen el gobierno suda mucho para explicarle tal y cual. Vox está asumiendo contradicciones ahora porque la situación es básicamente comparable a la que le hizo tensionar los gobiernos hasta romperlos hace. Pero entonces no estaba 2 años, vigente la reforma el artículo 35 se ha reformado recientemente y aunque ha sido recurrido, de momento está vigente y la Fiscalía de Menores está sobre el tema, ¿no? O sea, sí se arriesgan ahora a cosas que no se arriesgaban antes, ¿no? Y luego hay otra cosa, pero Ángel. pueden salirse, ¿no? Hombre, sí, claro que se pueden salir. Y no se salen, ¿no? Claudia. Los acuerdos dicen no más menos. Los acuerdos, Ángel, yo ahí disiento en lo que dices, los acuerdos están muy bien y cuando tú firmas un acuerdo, igual que cuando firmas un contrato, si lo firmas contra las bases legales, es decir, en contra de la ley, ese contrato
no vale para nada, se convierte en un papelajo. Por eso utilizaba esta palabra, ¿no? En los acuerdos de gobierno son importantes, desde luego que lo son, igual que lo son los programas políticos, pero cuando no cumplen las leyes no sirven, no sirven para nada. Entonces aquí a mí me parece que el foco, yo ahí sí que coincido contigo, el foco no es Vox, el foco es el PP, que va a hacer el PP, ¿no? Y el PP hasta ahora está en la ambigüedad calculada. Dice que va a cumplir, pero busca mecanismos y resquicios y cosas subrepticias para dificultar la acogida. Entonces no hay una desobediencia abiertamente, pero hay algo que se le parece, ¿no? O que anuncia que puede haber algo extraño ahí. Pues citabais a la Fiscalía. Dejadme que hasta ahora, a las 10:25, 9:25 en Canarias, salude a la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como alguien que lleva años en contacto con estas problemáticas de los menores, no sé qué les sugiere esto que estamos viendo en Ceuta desde hace 3 semanas. A ver, yo es que empezaría diciendo que muchas de las cosas que han comentado es verdad, porque en la práctica, desde los reales decretos de la contingencia migratoria, muchas comunidades autónomas, no todas, pero algunas, de las que precisamente estaban comentando ustedes, ponían pegas y siguen poniendo pegas. Pero cuando interviene la Fiscalía de Menores y cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirle usted no puede negarse a acoger los menores que dicen los reales decretos de contingencia migratoria, a pesar de las pegas, al final ceden porque no tienen más remedio, porque es el cumplimiento de la ley. ¿Eso sucede a menudo? Bueno, llevamos así año y medio, que le voy a contar yo, entre Ceuta, Melilla y Canarias. Y antes con las pateras de Canarias, por supuesto que sucede. Y es verdad que intentan oponerse, que no tengo plazas, que las tengo ocupadas, que tal. Entonces los servicios sociales de Canarias y los servicios sociales de Ceuta, que trabajan estupendamente, se ponen en contacto con la unidad de menores, nosotros nos ponemos en contacto con el fiscal de menores del sitio de destino, se les dirige un escrito y se les recuerda toda la normativa legal que tienen que cumplir. A veces ha habido que intervenir o el fiscal jefe o la fiscal jefe o incluso él o la fiscal superior, pero acaban cumpliendo porque tienen que cumplir la ley y la ley está muy clara. No sé si se ha podido cuantificar, me decía, en 1 año y medio no hemos parado de hacer estos requerimientos. ¿Se ha cuantificado cuántos se han tenido que hacer? ¿Cuántos toques de atención? Mire, yo números, no soy muy de números, pero porque yo soy de letras, pero sí que le puedo decir que yo llevo 1 año prácticamente porque además estas cosas ocurre como ocurren siempre las cosas malas, no solamente entre semanas, sino los fines de semana. Y cuando ya tienes, pues en Ceuta, un grupo de menores, 7, 11, 4, según de las contingencias migratorias, que ya tienen el vuelo preparado para ir al destino, y cuando llega la comunidad autónoma de destino que dice que no tiene plazas, ¿qué tal? Nos lo comunican y nosotros nos ponemos en contacto con el fiscal delegado de menores o la fiscal, le enviamos un escrito que ya tenemos, donde se les explica la ley y al final ceden. Lo único que hacen es intentar entorpecer. Pero también yo les quería decir otra cosa, porque sí, han estado hablando, les estoy escuchando, como se imaginarán, hace rato. El 12 de junio de 2026 entró en vigor el PEMA. El PEMA es el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y en el PEMA está muy claro cómo se tiene que hacer. Por supuesto que cabe la devolución de menores, pero no instantánea, ni directa, ni exclusiva. Tiene una serie de requisitos que hay que cumplir porque son las garantías legales. Y si le nombro el PEMA, le puedo nombrar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención, porque yo estoy hablando de menores migrantes no acompañados, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Extranjería, que también la han nombrado ustedes, el artículo 35 y el reglamento, la Ley de Protección Jurídica del Menor y los reales decretos. La normativa está clarísima y la normativa es europea. Ya no era la nacional ni la internacional, ahora es europea desde el 12 de junio del 26. ¿Eso en qué se traduce? Si se quisiera llevar a cabo esta devolución con garantías, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer la Administración? Lo que tiene que hacer la Administración es, primero, todo un sistema garantista donde interviene en todo momento la Fiscalía y en concreto los fiscales de menores, porque somos los que llevamos la protección de los niños y niñas. Y no distinguimos, porque habrá que hablar que estos niños y niñas de los que está hablando no son extranjeros irregulares. Antes que extranjeros irregulares o no, son menores. ¿Qué es lo más importante? Pues se traduce en que hay que hacerles entrevistas,
Hay días que luego me gustaría que me dejara explicar un poco lo que está haciendo, claro, el magnífico trabajo que está haciendo la Fiscalía de Área, de Ceuta, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, exige una entrevista personal. Eso supone tener intérpretes para cualquier idioma, exige valorar su situación personal, familiar, porque lo que exige la ley, incluida el PEMA, la normativa, el pacto que le comento europeo sobre migraciones, lo que rige es el interés superior del menor, que no siempre tiene que ver con lo que quiera el menor, sino cuál es su interés superior, que muchas veces puede ser volver con la familia y otras no. Una entrevista, la valoración de su situación, tener informes de cómo está la situación familiar en su país de origen para comprobar que no se le envía una situación de desprotección o cómo están los sistemas de protección en su país. Si hay un desencuentro porque la comunidad autónoma donde está quiere devolverlo y el menor no quiere, hay que nombrarle un defensor judicial y exige todo un sistema de garantías al que estamos obligados España y sobre todo el Pacto Europeo, toda Europa. El señor Feijóo dice, como estos menores participaron de una invasión según él, toda esta normativa queda en papel mojado, se pueden devolver y ya. ¿Tiene alguna base legal este argumento del señor Feijóo? A ver, yo no quiero entrar en temas más, yo quiero hablar de mis menores, porque son nuestros menores, los de los españoles, porque los tenemos en territorio español. Lo que yo le digo es que en la sentencia que en su momento se dictó por el Tribunal Supremo lo dejó claro. Porque la legislación es la que yo le estoy diciendo, y eso que entonces todavía no estaba en vigor el Pacto Europeo sobre Migración. No se pueden devolver directamente, hay que valorar en cada caso a título personal de cada niño o niña su interés superior y conocer sus circunstancias. Por lo tanto, eso no tiene sentido. Con los medios que tenemos ahora mismo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para poder devolver estos centenares de menores para hacer esta evaluación correcta, todo esto que ahora usted está citando? Vale, primero le voy a explicar la situación y luego le doy una idea. Vale. Vamos a ver, en este momento la Fiscalía de Área de Ceuta consta de 9 fiscales, que en la realidad son 8 porque hay un compañero que está de baja. Estos 8 fiscales son los que están llevando absolutamente todos los temas de esta situación. Se han hecho mutuamente una sustitución profesional, están doblando los turnos. Ahora en la Fiscalía de Guardia hay 2 fiscales, ya se han tomado esta mañana medidas para que sean 3 para poder aumentar. La Fiscalía General del Estado desde el minuto 1 hizo refuerzos de fiscales, hizo refuerzos de funcionarios junto con el Ministerio de Justicia. Nos faltan, sobre todo, intérpretes, porque los intérpretes pertenecen a los juzgados. Pero quien hace las entrevistas a los niños y a las niñas es el fiscal, no el juzgado. Necesitamos tener intérpretes que no dependamos de que no estén ocupados en otras actividades. Y nosotros, en este momento, hay días que se hacen 10, 100 o 150 entrevistas a menores, porque hay que oírlos, hay que saber por qué han venido, cuál es su situación familiar. Lo que se está planteando ahora es que antes de que llegara esta situación de emergencia tan importante que hay ahora, había ya una superpoblación, digamos, de menores en Ceuta. Había 800 menores. Lo que se está haciendo ahora, por un lado, es estos 800 menores que estaban antes, que ya teníamos una cierta documentación, teníamos hechas entrevistas, se están ampliando las entrevistas, enviar esos menores a la península, porque es una contingencia migratoria, y ir dejando plazas. Y luego, lo que se ha dicho de las 500 niñas, que yo, de eso realmente la Fiscalía, sabemos lo que hemos leído y también sé que la fiscal jefa de Área de Ceuta sí que ha hablado con los servicios sociales, hay que tener en cuenta que siempre hay que empezar, lo que defiende la Fiscalía, a los menores y a los menores más vulnerables. Y estos son las niñas. Y perfectamente Ceuta sabe, desde hace años, porque lo está haciendo, cuáles son los criterios para enviar a la península. Me decía 800 que ya estaban antes del 30 de julio. Son los que ahora... 800 que ya estaban en una superpoblación sobre las plazas inicialmente previstas para una situación, digamos, entre comillas, normal. Ya había 800 cuando llegaron todos estos menores. ¿Con qué estimación trabajan ustedes? Porque no tenemos todavía una cifra exacta fidedigna de cuántos menores llegaron a partir del 30 de julio. ¿Ustedes tienen alguna estimación al respecto?
A ver, las estimaciones son los que se han ido diciendo de los menores que ya hemos identificado, que ya han ido a la policía les ha registrado y se han ido trasladando a centros, porque se han trasladado a centros. El problema es que no sabemos todavía, no lo sabe nadie, los que están en la calle todavía que no hayamos podido controlar. Sí que hemos visto precisamente a vecinos organizándose para intentar, pues eso, que estuvieran protegidas estas adolescentes sobre todo. Con lo que está viendo sobre el terreno, ¿usted cree que se está cumpliendo con las obligaciones en materia de acogida? ¿España está cumpliendo con su deber? A ver, yo creo que se está haciendo lo que se puede, porque es una situación excepcional. Pero lo que en todo caso tengo claro es que lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación, que insisto, no es española, es europea y es internacional. Y se está cumpliendo y que eso realmente lleva su tiempo. Cuando tú quieres un procedimiento con garantías, requiere un tiempo. Y lo único que les puedo decir es que la Fiscalía General y la Fiscalía en concreto de Ceuta está trabajando muchísimo. Que aquí estamos pendientes. Yo soy la fiscal de sala de menores, pero está también la fiscal de sala de violencia de género, la fiscal de sala de trata y extranjería y el fiscal de sala de odio. Todos coordinados con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, porque aquí se mezclan mucho todos estos temas y estamos trabajando. Y a mí agradezco de verdad que nos hayan llamado, porque los fiscales somos los que lo estamos llevando adelante y la Fiscalía de Ceuta ha estado con medios desde el primer momento gracias a que trabajamos, que es lo bueno de los fiscales, trabajamos siempre en equipo. Sí que es verdad, a las 8 contábamos en Hora 25, lo contaba nuestra compañera Isabel Vega, que no han llegado a Ceuta los refuerzos previstos. Antes me decía, algunos sí que hemos reforzado, pero nos decía, 3 de las plazas que abrió el gobierno no se han cubierto porque nadie se ha presentado voluntario. A ver, le explico. Nosotros, en todas las fiscalías de España existe un listado de fiscales sustitutos, como existe un listado de jueces sustitutos o de LAG, secretarios de Administración de Justicia sustitutos. Los 3 que estaban en la lista de sustitutos, pues unos estaban trabajando, otros con baja médica y no se han podido cumplir. Esta misma mañana ya la fiscal jefa de área de Ceuta ha enviado a la inspección de la Fiscalía General del Estado, porque eso ya está hablado. Para lo que vamos a hacer es abrir ahora, al margen de que ya los propios compañeros de Ceuta están doblando turnos, abrir comisiones de servicio voluntarias para acudir a Ceuta para ayudar. Ya, pero ya con carácter inminente. Contando con estos refuerzos, teniendo en cuenta estos turnos que se están doblando, todo esto que ahora ha estado poniendo encima de la mesa, para que un oyente se haga una idea, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que estos menores estén perfectamente evaluados? Pues mire, depende de varias cosas. Primero, la capacidad que tengamos, que ya le estoy diciendo los medios que tenemos, porque son 8 fiscales, para hacer todas las entrevistas. Por eso están empezando en muchos casos con los que ya estaban, porque ya tenemos más datos y se pueden ir decidiendo si vuelven a la península, porque también no se olviden que existe la repatriación o el acogimiento familiar. Pero para esos casos necesitamos colaboración con el país de origen. Porque si yo voy a devolver a un menor, porque hemos hecho expedientes de repatriación y de devolución muchas veces, porque en principio, si la familia es una situación donde no hay un peligro para el menor, no se trata de un tema económico ni un tema de tal, sino de una situación de normalidad familiar, lo que tenemos es que antes de devolver al menor tenemos que conocer cómo está esa situación familiar. Y eso se hace a través del consulado y de la policía del país de origen. Pero eso requiere una colaboración. ¿Ha existido hasta ahora? En algunos países sí, con Marruecos no mucho, prácticamente nada, con Argelia, por ejemplo, muchísimo. Es decir, en los últimos años Marruecos no ha colaborado con el retorno de menores que llegan a nuestro país. No ha colaborado, yo diría, no ha colaborado en absoluto, no ha colaborado con la prontitud y con la diligencia necesaria. ¿Existen datos de cuántos menores han pedido ahora volver con sus familias y de cuántas familias han reclamado que vuelvan sus hijos a Marruecos? Pues mire, le puedo decir, esta misma mañana, hablando con la fiscal jefa de Ceuta, claro, todos los menores que esta mañana estaban haciendo entrevistas y siguen sin parar haciendo entrevistas porque no paran, todos, claro, no quieren volver a Marruecos, quieren ir a la península, todos. Porque claro, y luego también me dice que hay muchos padres y madres
progenitores de Marruecos que han llamado diciendo, sé que mi hijo o mi hija está ahí y estupendo porque quiero que lo acojan los sistemas de protección de España. Claro. Padres o madres que hayan llamado pidiendo devuélvanme a mi hijo, que yo sepa hasta ahora, ninguno. Después hay otro discurso que se escucha mucho por parte de, sobre todo, determinados espacios ideológicos que dicen, bueno, es que la mayoría no son ni siquiera menores de edad. No sé si sabe cuántos procesos de determinación de esta edad se han iniciado ya y si hay resultados al respecto. A ver, se están haciendo muchísimos. Sepa usted que la determinación de la edad la determina el fiscal de menores mediante un decreto. En base primero a la documentación, evidentemente a la apariencia física, porque no es lo mismo que un joven de 17 años puede tener 17, 18 o 19, pero una niña de 6 años y un niño de 10 es evidente. Y si no, se hacen las pruebas médicas y se están haciendo. Y de hecho, además, ha habido un refuerzo con los médicos forenses porque se hacen las pruebas en Ceuta, se envía para que las valoren por correo electrónico a la península para que hagan la valoración de las radiografías que se hacen. Y la verdad es que en este momento la inmensa mayoría de las que se están haciendo sí que son realmente menores. Pero eso también le digo que yo no le puedo decir que sea totalmente fiable, porque es verdad que nos fiamos a veces de una documentación que no nos dan cuando están fuera de la península y resulta que cuando llegan a la península pues ya tienen un teléfono móvil y les llega una documentación nueva, etcétera. Entonces ahí interviene la policía, que tiene una labor fundamental para determinar si lo que pone en esa documentación es real o no, y luego las pruebas médicas. Hemos empezado esta conversación citando esas comunidades que ponen trabas para evitar la acogida tanto como pueden. Le quería preguntar si hay alguna que sí que está facilitando mucho las cosas y si son todas las que ponen trabas comunidades gobernadas por la derecha o también hay alguna socialista. Ahí me ponen en un brete, pero le puedo decir que de las que a mí me consta, porque yo he tenido que intervenir personalmente, son donde ha habido el pacto. El pacto, entiendo, Más PP claro, Vox, agua. claro. Sí. Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Teresa Gisbert, fiscal de Sala de Menores, le agradecemos de verdad que haya puesto un poco de luz porque hay mucha confusión y era interesante saber qué está pasando, qué estamos haciendo exactamente en Ceuta, así que muchas gracias de verdad por el trabajo y por contarlo esta noche en Hora 25. Y permítame una última cosa. Claro. Cuando Bruselas dice que hay que devolver a los menores, evidentemente los menores se pueden devolver, pero Bruselas sabe perfectamente que existe el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y hay que hacerlo con todas las garantías. No solamente es España, el Pacto Europeo lo exige y por lo tanto es una legislación que es obligatoria. Y luego pensemos, y perdóneme la última reflexión. No, lo que necesite. Son niños y niñas. Cómo trata una sociedad a los niños y a las niñas define a una sociedad. El fiscal, los fiscales en general y los fiscales de menores estamos para proteger a los menores, a los vulnerables, a las personas con discapacidad, y lo estamos haciendo bien, pero que no nos vengan con historias de legislación. La legislación está clarísima. Pues Teresa Gisbert, más claro imposible. Fiscal de Sala de Menores, de verdad, reitero el agradecimiento. Gracias por haber estado en Hora 25. Gracias. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Te quedas con ese chiringuito que no aparece en las guías, con el libro que por fin acabaste y con esa foto que nunca subiste. Porque el verano no va de dónde estás, va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hoy por Hoy, donde encuentras todo lo que te mueve. Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Tu verano en la SER. Hora 25. Pablo Tallón. Seguimos con Claudi Pérez, María Eugenia Rodríguez Palop, Ángel Munarriz. Enseguida vamos a ir a Donald Trump, vamos a abrir
el mapa geopolítico que viene agitado también, pero sí que me gustaría, después de escuchar a la fiscal, que ha sido muy interesante, una última reflexión sobre Ceuta. Claudia, empiezo contigo. Mira, lo más interesante que me parece que dice la fiscal es que no son migrantes en Ceuta, son niños en Ceuta. Después de la lata que nos han dado con el concebido y no nacido y el nasciturus y demás, Vaya. Resulta que cuando crecen un poco, si no llevan el pasaporte, ya no nos interesan. ¿Cuándo nacen? Eso, entonces eso me parece increíble. Y una segunda reflexión que quiero dejar es, estoy completamente de acuerdo en que hay que traerse a las 500 niñas o 600, yo creo que me contaron que eran 600 niñas, bueno, me parece muy bien. Ojo con eso también, porque parece que los adolescentes chicos que se queden ahí, parece que tengan algún problema, ¿no? de violencia o de lo que sea. Y que los mayores. Y que tengan menos derechos que las niñas, ¿no? Cuidado con eso, porque creo que nos lleva a convertirlos en sujetos distintos de las niñas. O sea, yo creo que ahí hay que hilar un poco fino y tener un poco de cuidado. María Eugenia. Bueno, yo me congratulo absolutamente del trabajo que ha hecho y hace la Fiscalía. Ella lo ha reivindicado, yo creo, con mucha justicia, empezando por la propia Teresa Peramato, que es una persona de una pieza, es fabulosa. Y, por supuesto, con todas las fiscalías de menores, que, como ellas dicen, son nuestros menores, porque están en territorio español. Creo que ha quedado muy claro que el marco europeo es el que es, que protege a los menores y que hace una distinción a ese respecto, que a mí me gustaría que protegiera más también a los adultos, pero desde luego con los menores no hay ninguna duda, y creo que también ha quedado claro que son las comunidades autónomas del pacto las que están ofreciendo resistencia. Finalmente, ha dicho una cosa que también rescato, ¿no? El nivel de compromiso moral de una sociedad se mide por el trato que da a los más vulnerables, que son siempre los menores. Después, dentro de los menores hay quienes aún están en situación de mayor vulnerabilidad, como pueden ser menores con discapacidad o niñas respecto de niños en según qué condiciones y circunstancias, ¿no? Pero sí me parece que es un test importante de la calidad, de la catadura moral y política de una nación, de un partido y de un líder o unos líderes políticos, el modo en el que se aproximan a esta cuestión, ¿no? Lecciones morales van a poder dar muy pocas algunos que han dicho lo que han dicho en estos días. Y prisas no son compatibles con el discurso de los derechos humanos. Hay que hacer un control fronterizo, pero hay que hacerlo compatible con los derechos humanos, con la tutela judicial efectiva y con el principio de no devolución. Entonces, entiendo que es mucho el tiempo que lleva el análisis del caso a caso, pero es que es mucho el tiempo que lleva la protección y la garantía de los derechos humanos. Y el señor Vivas, pues que se relaje. Ángel. Bueno, yo primero agradecer la claridad. Por favor, más entrevistados así, que respondan en humano y que se entienda lo que dicen. A mí también me sorprendió la claridad con la que ha identificado a las niñas, sin ninguna duda, como más vulnerables, pero la verdad, lo entiendo. La verdad es que lo entiendo. También ha sido clara cuando ha dicho que Marruecos no colabora, verdad que esto ya lo vienen denunciando en las memorias, y para mí, a falta de información extra, esto se traduce en que la devolución de los menores marroquíes va a estar muy complicada. Si no, me tendrán que ofrecer una explicación alternativa, pero creo que va a ser difícil si no hay colaboración de Marruecos y en este contexto que haya devolución de los menores marroquíes. Y luego, como reflexión general, el contraste entre el trazo grueso de la política populista y el pincel fino del comentario proveniente del derecho. Ayer con Vicente Cabedo en este mismo programa y hoy con Teresa Gisbert. Pues sí. En fin, seguiremos hablando de Ceuta, pero sí que ha sido clarísima la fiscal. En fin, algunos pues seguramente tendrán que interiorizar esto o no querrán escucharlo directamente, pero es que son principios humanos básicos y si no gustan los humanos, son legales. Pero en fin, hablando de alguien que no le importan ni los principios humanos ni los legales, nos toca hablar también de Donald Trump, que sube la presión sobre Irán. Y es que el expresidente de Estados Unidos amenaza con aplicar la mayor operación de asfixia económica contra un país y pide a sus aliados que se sumen a ella. Entre otras cosas, plantea sanciones, intentar cortar el acceso al crédito y advierte de que quien ante esto lance un salvavidas a Irán
también va a ser objeto de su ira. Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Vicky, el régimen iraní lo ve como una cortina de humo para tapar, dice, su mala gestión económica y define esta estrategia de Trump como terrorismo económico. Un terrorismo, dicen los ayatolás, que pone en riesgo la estabilidad mundial. Pues el secretario del Tesoro norteamericano Bessent, en varias entrevistas que ha dado hoy, ha ido un paso más allá en ese plan de estrangular a Irán y amenazar de paso a los países que le sigan suministrando. Si no están con nosotros, estarán contra nosotros. Estoy poniendo en marcha la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno. Y aunque no ha dado nombres, la advertencia puede afectar especialmente a China. Las empresas de este país son los principales compradores del petróleo iraní, una de las fuentes fundamentales de financiación para Teherán. Desde allí están resistiendo el empuje de los norteamericanos. La situación dentro del país dista mucho de la normalidad y sobre la situación económica, el director del Banco Central iraní decía en la televisión esta tarde: estamos apenas exportando petróleo, tenemos dificultades para acceder a nuestros recursos en los mercados internacionales, pero nuestras reservas siguen siendo importantes. Vicky, claro, el ataque de Trump a Irán provocó el bloqueo del estrecho de Hormuz. Este bloqueo todavía dura. Y sobre esto un par de novedades. La primera es que, según un medio estadounidense, Estados Unidos ha puesto en marcha una ruta secreta para seguir sacando barriles de petróleo por el estrecho. La segunda, Vicky, tiene menos implicaciones geopolíticas, pero quizás sí que tiene varias internas para Trump. Y es que el ejército estadounidense acaba de sustituir el portaaviones que tenía desplegado en alta mar y lo ha cambiado porque los marines no podían más, estaban hartos de vivir en condiciones lamentables, ¿eh? Habría también una tercera, Pablo, es que se llevan al Abraham Lincoln, que ha superado todos los récords en misión ofensiva de permanencia y cuyos marines sufren la mayor tasa de enfermedades mentales, mala alimentación por falta de productos frescos y un portaaviones bastante deteriorado. Lo cambian por el George Washington, que estaba en el mar de China. Lo que indica esto es que la misión militar en Oriente Medio está lejos de terminar, pero sobre los dos primeros que tú citabas, mientras endurece las sanciones contra Irán, Estados Unidos también mantiene una operación discreta para garantizar el flujo de petróleo desde el Golfo. Según los funcionarios estadounidenses que cita Axios, que es un portal de Internet, el ejército ha establecido un corredor marítimo de entrada y salida del estrecho de Hormuz. La operación permite ayudar a buques cisterna vacíos a atravesar el estrecho desde el mar Arábigo, recoger petróleo de otros países de la región y regresar después por la misma ruta. Las exportaciones de petróleo que atraviesan ese corredor han aumentado y se sitúan cerca de los 10 millones de barriles diarios. Antes del inicio de la guerra, la cifra andaba alrededor de los 20 millones. Claro, María Eugenia, al final la sensación es que estamos peor, ya no solo Estados Unidos, que obviamente está peor, no solo Irán, que está peor, sino que todo el mundo está peor como consecuencia del ataque de Trump hace ya 9 meses. Bueno, claro, estamos todos peor con Trump. Yo creo que en general. En general, porque es que cada día hay un día, o sea, una declaración grandilocuente, cada día o cada mes, cada 3 meses, cada vez que pierde foco, pierde atención, bueno, pues viene con una declaración grandilocuente, ahora es el día de económico, en fin. Yo creo que aquí hay un problema también de credibilidad, que claro, todo se va, todo lo que es inflacionario, pues al final ya genera dudas, ¿no? Pero yo creo que es que además esto no le va a hacer mella especialmente a Irán. No me da la sensación de que Irán vaya a capitular porque Trump le amenace con un aislamiento comercial. En la campaña de máxima presión en 2018, Teherán, bueno, sobrevivió y buscó estrategias alternativas, ¿no? Después está que puede incluso fortalecer al gobierno iraní, ¿no? Porque, bueno, se puede recurrir perfectamente a la narrativa del asedio y buscar pues mayor cohesión entre sus aliados y entre los nacionalistas. Y finalmente, esto de las sanciones secundarias, de verdad Trump pretende atacar a los bancos chinos, gravar las importaciones chinas porque China es el que compra petróleo a Irán. ¿Esto es creíble? No sé, por otra parte el Tribunal Supremo
le restringió en febrero, ¿no?, esta capacidad, digamos, omnipotente de establecer aranceles con carácter general. No sé hasta qué punto esto va a tener también recorrido a nivel interno. En fin, no sé, le veo muchas lagunas y muchos puntos vulnerables a esta declaración. A ver qué nos dice Claudi. Pues Claudi, por alusiones. Pues yo creo que me acordaba muy mucho de una frase de Trump el 7 de abril, hace más de 100 días, dijo que una civilización entera va a morir esta noche, dijo entonces. Bueno, pues han pasado más de 100 días y Trump no está ganando la guerra, y es más, yo creo que con una declaración como la que hace en estas últimas horas, está perdiendo la guerra. Por un lado, económicamente la está perdiendo, tiene más deuda, 40 billones de deuda, ha superado el listón de los 40 billones de deuda de Estados Unidos hoy, más inflación y menos crecimiento. La inflación fue la que le llevó a él al gobierno y la que le puede hacer perder las elecciones del midterm. Y ahora intenta dar un giro dentro de la guerra después de su fracaso total en el campo de batalla, y quiere pasarse a la economía, pero ya hemos visto con Ucrania que no es tan fácil hundir a la economía rusa. Las economías de guerra son muy resistentes. Yo ya digo, creo que es más un gesto de impotencia que de fuerza, y anunciarlo en una red social reunido con ejecutivos cripto, o sea, es todo un poco vergonzoso en el trumpismo, ¿no? Pero en las formas más todavía. Yo ya digo que, por resumir, creo que hoy queda un poco más claro que está perdiendo claramente la guerra, y eso puede tener consecuencias en otoño con las midterm. Ángel, ¿es la constatación de su impotencia? Sí, creo que es un síntoma de impotencia. La verdad, este hombre que jamás ha tenido credibilidad, que el seguidismo que propicia es un seguidismo más bien ciego, pasional y fanático, sí ha tenido siempre cierta capacidad de intimidación, ¿no? Pero claro, la elocuencia vacía se agota. Es que ha dicho muchas cosas. En Irán ya ha dicho de todo, ha prometido de todo, ha anunciado de todo, no solamente en Irán. México, construiremos el muro y lo pagarán ellos. A Canadá, a Groenlandia, a España también la amenazó comercialmente con romper todas las relaciones comerciales, lo recordamos. En un contexto bélico siempre suena un poco osado tomarse a la ligera comentarios de tipo amenazante, pero lo cierto es que a estas alturas, con la credibilidad ya en cero, también en parte ha derrochado mucha capacidad de intimidación. Creo honestamente que sí se produce esa previsible, aunque todavía no, ni mucho menos segura, y desde luego yo creo que deseable, derrota en las elecciones de noviembre. Aún vamos a ver un Trump más debilitado, no sé si con ello más peligroso, pero desde luego más debilitado y con mucha menor credibilidad y capacidad de intimidación. Pues lo veremos. A la vuelta vamos a hablar de un aliado de Trump, Netanyahu, porque sigue el asedio a Gaza, sigue el asedio a Cisjordania y siguen los ministros ultras diciendo auténticas salvajadas. En nada. Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Te quedas con los reencuentros inesperados. Con el chiringuito que descubriste por casualidad. Y con los planes que no estaban en la agenda. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Si Amanece Nos Vamos, donde encuentras todo lo que te mueve. Si Amanece Nos Vamos, con Adriana Mourelos. Tu verano en la SER. La historia no es solo un conjunto de fechas en un libro olvidado. Es un mapa de secretos por resolver, un laberinto de intrigas, leyendas y verdades ocultas que explican quiénes somos hoy. Si dejas que te la cuenten con pasión, el pasado cobra vida. SER Historia, con Nacho Ares. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER y cuando quieras en la aplicación de la SER. Estamos en los prolegómenos del encuentro, no cabe un alma más, no divisamos ni un solo asiento libre desde nuestra posición de comentaristas. Salen al rectángulo de juego los protagonistas y arranca la reunión de la comunidad de vecinos de la calle Finisterre 7. Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo.
Añade a tu deporte favorito Le va a pegar el 4. ¡Qué tensión! ¡Qué emoción! un extra de emoción. Pierna izquierda. ¡Gol, gol, gol, gol! Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Suite Francesa se escribió entre 1941 y 1942, pero no vio la luz hasta el año 2004. Iba a estar compuesta por 5 novelas, pero Irene Nemirovsky solo alcanzó a terminar 2. Dolce es la segunda. Cuenta lo que ocurre en un pueblo de Francia cuando es ocupado por los alemanes. Es una obra emocionante, divertida y cruda. En casa de los Angeli estaban poniendo a buen recaudo los documentos familiares, la plata y los libros. Los alemanes habían llegado a Bussy. Era la tercera vez que ocupaban el pueblo desde la derrota. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER. ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso? ¿Y quién no? Pido algo y hablamos. ¿Lo de siempre, Marta? Claro. Alexa, pon las noticias de la SER. Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita. Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información. Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso. ¿Verdad? Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo. Alexa, pon las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón. Y ha sido un día muy complicado en varios puntos de España en cuanto al tiempo, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, muy especialmente en la Comunidad Valenciana, donde los conocidos como reventones húmedos han causado numerosos daños materiales con vientos de cerca de 150 kilómetros por hora. Así que vamos a ver qué nos espera para esta madrugada y especialmente para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Mira, si te parece, para que entendamos qué es esto de un reventón número, rápidamente. Claro. Se desploma el aire que hay en la nube de tormenta a una velocidad que puede alcanzar los 200 kilómetros por hora en vertical, y luego cuando impacta con el suelo, pues se desplaza concéntricamente respecto a la tormenta, y de ahí esas rachas de 150 kilómetros por hora, que es casi lo máximo que puede alcanzar este fenómeno. Y cuidado de las inmediatas horas. El frente y una dana que se está juntando a este frente van a confluir las próximas horas en 2 puntos, sobre todo en Cataluña y en Baleares. Mucha atención durante la madrugada, porque las tormentas que ya están activas van a ir a más en prácticamente toda Cataluña y en gran parte de Baleares, sobre todo en la isla de Mallorca. Se pueden repetir rachas muy intensas de viento, granizo y también aguaceros por lluvia torrencial. Mañana, mucho más sol que hoy, con algunas nubes en el Cantábrico y calor, pero un calor al que estamos habituados, no a lo que hemos vivido durante todo el verano, pero calor va a hacer, a pesar del fresco en el interior a primeras horas de la mañana. Insistimos, durante la tarde podremos ir con ropa de verano, tendremos que ir con ropa de verano, a la espera de que mañana, sobre todo a última hora, las tormentas se reactiven en el Mediterráneo, de nuevo sobre todo en Cataluña. Pues ya lo saben, precaución sobre todo en el este. Gracias, Carbó. Buenas noches. Hasta ahora. Y a partir de 1:30, el larguero Álvaro Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Acaba de finalizar jornada 2, Rayo Vallecano 1, Deportivo Alavés 1, en el partido en el destierro, unas 4.000 personas aproximadamente en Leganés, y en la previa de la Conference, Getafe 3, Partizan de Belgrado 1, partido de ida, la vuelta en Belgrado dentro de una semana. Además, noticia del día y una de las noticias del mes, Carlos Alcaraz va a volver en el US Open después de haber estado más de 4 meses fuera de las pistas. Y ojo a esto, este sábado tenemos un Ceuta, Unión Deportiva Las Palmas de segunda división. ¿Ah, sí? La Unión Deportiva Las Palmas se niega a posar con una pancarta con la que ya posó el Ceuta en el partido de Liga de la primera jornada. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Vamos a explicar las razones de la Unión Deportiva para no hacerlo. Quizás el hecho de que tienen que pasar por Marruecos para llegar a Ceuta para disputar el partido. Qué complicado todo, hasta el deporte. Pues a partir de 1:30, Álvaro. Hasta ahora. Hasta ahora. Y lo dicho, nos vamos a Israel porque el gobierno de Netanyahu no conoce límites. Y lo más nuevo es que el ministro ultra Benavir ha empezado a construir espacios para ejecutar a palestinos de Cisjordania condenados a muerte. Unas salas que van a contar, según ha anunciado él mismo en redes sociales, con cabinas para poder presenciar estos asesinatos. Desde Israel, Elena Pelicano, buenas noches. Buenas noches. Claro, estamos hablando del ministro Benavir, que está en el punto de mira de la comunidad internacional por decir hace unos días, que si de él dependiera, mataría cada noche a 30 o 40 palestinos. Ben-Gvir lleva días en el punto de mira internacional después de decir que, si de él dependiera, mataría a 30 o 40 palestinos cada noche en Gaza.
Aseguró que no se refería solo a quienes suponen una amenaza inmediata, sino a personas que, según sus palabras, no merecen vivir. Sus declaraciones han generado condena en Francia y Alemania, que las han calificado de insoportables e inhumanas. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, las calificó de escandalosas y deshumanizantes. Mientras, Elena, lo venimos contando desde hace días, los colonos de Cisjordania están recrudeciendo su ofensiva contra los ciudadanos palestinos, los están acosando, los están agrediendo, les están cortando el agua, y todo esto mientras Israel se encarga de que la vida en Gaza siga siendo un infierno, con hacinamientos, sin suficiente comida, sin agua potable, sin medicamentos, con ataques que siguen. Así es, mientras tanto en Cisjordania la ofensiva de los colonos no da tregua. Acoso, agresiones, cortes de agua a la población palestina en una escalada que se repite prácticamente a diario. Y en Gaza la situación sigue siendo desesperada. Hacinamiento en zonas cada vez más reducidas, escasez de comida, de agua potable, de medicamentos y ataques constantes que impiden cualquier atisbo de normalidad para la población civil. Lo que no sé, Elena, es si esta salvajada, si esta escalada del horror sobre el horror responde a que a finales de octubre hay elecciones en Israel y ya que estamos, no sé qué dicen las encuestas. Es decir, si es posible que la actual coalición ultra repita, si peligra la presidencia de Netanyahu. ¿Qué dicen las previsiones, Elena? Todo esto ocurre a menos de 3 meses de las elecciones del 27 de octubre, las primeras desde los ataques de Hamas en octubre de 2023. Las encuestas dan un empate técnico entre el Likud de Netanyahu y Yashar, el nuevo partido del general retirado Gadi Eisenkot. La coalición ultra de Netanyahu aparece por debajo de los 61 escaños necesarios para la mayoría, así que la cita electoral está abierta y su continuidad al frente del gobierno en el aire. Pues veremos. Lo que está claro, Ángel, es que mientras la sensación es de impotencia absoluta de ver cómo la comunidad internacional no puede frenar esta salvajada. Bueno, sí, este fin de semana leía una puesta al día de mi compañero Antonio Pita, 300 días después del alto el fuego. Y la situación allí continúa siendo infernal y además ha perdido una gran cantidad de atención internacional. Hay problemas de abastecimiento de agua, la reconstrucción se resiste y en este contexto nos encontramos con una ya precampaña electoral en la que está claro que el partido de Ben Gvir pues bueno, quiere conservar ese nicho de 6, 7, 8 diputados del supremacismo judío antiárabe más racista que existe, ese votante, y está apelando a él. Yo considero que esa sucesión de declaraciones absolutamente rompedoras, como la del llamamiento, bueno, no llegó a ser un llamamiento, pero vamos, la expresión de un deseo de asesinatos en Gaza, y ahora ese regodeo en la crueldad, que es verdad que no es un fenómeno exclusivamente israelí, pero que allí se está manifestando de manera especialmente cruda, no puedo escindirlo del deseo de reivindicarse como el partido más brutalmente cruel contra el vecino. Es lamentable, pero me parece inseparable, ¿no? Porque el deseo, además expresado por el Ben Gvir, es llevar a cabo algunos de los planes que va anunciando en la próxima legislatura si su partido continúa en el gobierno. Es decir, es que además lo vincula con afanes clarísimamente electoralistas. Lo que pasa, Claudia, es que no hay ninguna herramienta realmente efectiva para poder frenar pues lo que se está viviendo hoy ya, porque ya no hablamos de planes futuros, es que el horror ya está hoy en Gaza, en Cisjordania. Bueno, hay herramientas. La Unión Europea, por ejemplo, tiene herramientas. Ahí el problema es que el liderazgo de la Unión Europea en estos momentos está impidiendo que haya sanciones contra los colonos, por ejemplo, que se saltan a la torre la ley internacional para instalarse en Cisjordania. Ahí podría haber sanciones contra los colonos, sería relativamente fácil. Las sanciones comerciales son política comercial, eso requeriría una mayoría cualificada. Von der Leyen maniobró hace unas semanas para que eso fuera política exterior, y eso requiere unanimidad. Alemania no quiere, Austria no quiere y los países del este no quieren por las razones históricas que todos sabemos, ¿no? Entonces hay maneras de hacer cosas, pero el liderazgo que tenemos ahora mismo lo impide. A mí me parece muy bestia, muy fuerte esto que has contado al principio, de convertir una ejecución en espectáculo, ¿no? La política como escenificación. No se oculta el horror ya de una ejecución, sino que se normaliza, y además, si se hace con los cisjordanos, hay que recordar que la gente de Cisjordania, un palestino de Cisjordania no es un ciudadano juzgado es un no ciudadano juzgado por la potencia que lo ocupa. O sea, no tiene ningún derecho, no tiene el pobre ningún derecho, ¿no? Entonces digamos que es locura por encima de locura, pero por supuesto que se pueden hacer cosas,
la legislación europea permite hacer cosas. El liderazgo de la Comisión Europea en estos momentos impide hacerlas. Y el liderazgo de Alemania dentro del Consejo y de otros países, no solo Alemania. Hay otros que se ponen detrás de los alemanes, pero ahí están los austriacos, los checos, los polacos y otros, diciendo que de ninguna de las maneras. Otra posición tiene España, pero es claramente minoritaria, ¿no? Con Bélgica, con Irlanda y con algún otro país. Lo que pasa, María Eugenia, que el peso del horror que fue el Holocausto van pasando los años y se hace difícil que sirva para justificar el horror que se está viviendo en Palestina. Hombre, por supuesto, se hace difícil, no, se hace imposible. Es decir, que víctimas convertidas en victimarios que ejecutan exactamente lo mismo que sufrieron, pues lo único que indica es una gran patología, un problema moral y seguramente un problema psicológico y en este caso a lo mejor hasta social y antropológico, ¿no? Porque este señor tiene, como ha dicho Ángel, pues apoyo allí, lo que quiere es sostenerse políticamente, es una persona condenada por apoyo a organizaciones terroristas, ha sido sancionada por algunos países, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, Australia. En 2025 se podría perfectamente evitar que saliera de Israel y cada vez que saliera de Israel apresarlo y condenarlo, pero bueno, como ha dicho también Claudi, es cierto que además de tener aliados a la interna, tiene aliados en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Y hay países y partidos políticos dentro de esos países que, se quieren poner, digamos, a la altura de este gobierno de Israel, ¿no? Yo, tengo que recordar que incluso el Partido Popular ha estado a 5 minutos, ¿no?, de apoyar algunas de las posiciones de Netanyahu, ¿no? No voy a decir estas tan bestias, al menos no de forma expresa y explícita, pero sí, no condenando algunas de las cosas que hemos visto terribles en Gaza, y es el Partido Popular, ¿no? No hablo de Vox, ni de Alternativa por Alemania, ni de otros partidos políticos que hoy gobiernan buena parte de los estados de la Unión Europea, algunos de los que ha mencionado Claudi, ¿no?, que se colocan detrás de Alemania, pero que están encantados, ¿no? Y el acuerdo, por ejemplo, preferente, el acuerdo comercial preferente, que se podía haber hundido pues hace muchísimo tiempo, no se ha hundido porque hay 17 estados de los 27 de la Unión Europea que no quieren cortar relaciones comerciales con Israel. O sea, que no solamente es Alemania, es que son muchos estados, ¿no? Y ahí está von der Leyen, ahí está Weber, una en la Comisión, el otro en el Parlamento Europeo, y ahí está, insisto, porque es que lo tenemos que ver delante nuestra, el Partido Popular Español, detrás de Weber, apoyando a Weber en buena parte de las iniciativas que adopta en el Parlamento Europeo. O sea que estos señores están lejos de estar solos, lamentablemente. Y este tipo que es un tipo parraco, con esa trayectoria ideológica y política continuada, porque las cosas que dice y hace no son de ayer, esta persona, merece no solamente todas las condenas, sino todo el desprecio y la indignación, ¿no?, por parte de cualquier persona que tenga 2 dedos de frente y le pueda dedicar, a esto 2 minutos, ¿no? Porque esto de las cabinas de observación, este acto de exhibición, esta teatralización punitiva, es repugnante, pero la ley que él tanto defendió y celebró, que establecía una pena de muerte casi automática para palestinos por vía militar, mientras que se abría una doble jurisdicción civil para los colonos, es algo, tremebundo, ¿no? O sea que no sé, a unas ya se le acaban las palabras, no sabe si recurrir al insulto o no sé, es difícil, es difícil mantener el oremus cuando se tiene que hacer un juicio a estas personas y hay una mínima implicación en la defensa de los derechos humanos. Es que genera tantísima impotencia. En los discursos ha aparecido Alternativa por Alemania. De ellos hablamos en nada. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado. Hora 25. Pablo Tallón. Estábamos hablando de ultras y atención a lo que ha pasado en Alemania, donde la extrema derecha ha convertido las críticas contra su candidato en su mejor arma de campaña. Resulta que el semanario Der Spiegel, que es uno de los más influyentes del país, ha lanzado esta semana su nuevo número y la portada es una foto de carné del candidato ultra de Alternativa por Alemania en unas elecciones que, para entendernos, serían como las autonómicas de aquí más o menos. Una foto acompañada del titular "El hombre más peligroso de Alemania", algo que a priori debería ser peyorativo, negativo. Pues lo que ha hecho este candidato es convertir este calificativo en su argumento de campaña en esta recta final, en un argumento a su favor. Berlín. Ana Barrena, buenas noches. Buenas noches desde Berlín. Y lo peor del asunto es que este candidato ultra no solo está liderando las encuestas, sino que está a un paso de ser el primer dirigente de extrema derecha en alcanzar un gobierno en la Alemania democrática. Y Ana, estamos hablando de un ultra, pero muy ultra. Es decir, se ha rodeado, por ejemplo, de un equipo con orígenes directamente neonazis. En el este de Alemania, la extrema derecha tiene una historia que se remonta a los años 90, cuando la violencia neonazi llegó a hacerse visible en ciudades como Hoyerswerda o Rostock. 3 décadas después, ese pasado vuelve a la campaña de Sajonia-Anhalt. Ulrich Sigmund, candidato a presidir este estado, lleva 10 años en el Parlamento regional y es exmiembro de la CDU. Participó en el encuentro de Potsdam con el extremista Martin Sellner y su entorno político incluye antiguos miembros de organizaciones neonazis, entre ellas la HDJ, prohibida en 2009. Los servicios de inteligencia de Sajonia-Anhalt consideran a AfD una organización inequívocamente extremista de derechas. No significa que esté prohibida. Esa clasificación permite vigilarla, pero solo un tribunal puede ilegalizar un partido. Sajonia-Anhalt fue tradicionalmente territorio de la CDU. Ahora la AfD aspira a romper esa historia. Y mientras el Spiegel recibe críticas por su portada, su director defiende que su criterio fue la relevancia, contar lo que está ocurriendo independientemente de a quién beneficie. Ángel, decíamos antes que el pasado nazi de Alemania le impide ser más duro con Israel, pero ese mismo pasado no está impidiendo que un partido con miembros neonazis muy cercanos al candidato pueda llegar al poder. Sí, bueno, están primeros en las encuestas. A mí me cuadra mucho que hayan cogido la portada y la hayan convertido y le hayan dado la vuelta. Me cuadra por dos cosas. Lo primero, porque la extrema derecha tiene como rasgo fundamental esa supuesta rebeldía contra las instituciones históricas y digamos y los espacios digamos de cohesión democrática, y el buen periodismo lo es, y Der Spiegel lo es, y en segundo lugar porque les encanta sentirse peligrosos, les encanta sentirse malotes, les encanta posar de, en fin... antisistemas. Efectivamente, ¿no? Aquí lo vemos también en Vox, les encanta posar así mordiendo el puro y con el pecho hacia afuera. Luego ves la trayectoria de la mayoría de ellos y son bastante convencionales, y en el caso concreto de Abascal, pues un político profesional que lleva absolutamente toda su vida amarrado al cargo público y que no tiene absolutamente ningún aventurerismo en el currículo, pero les encanta. Entonces, esa forma de darle la vuelta a esa portada me cuadra muy bien con el tipo de estrategias que también les funcionan y que van más allá de lo ideológico y que son capaces de pasar por encima de contradicciones ideológicas que desde aquí a nosotros nos puede parecer muy llamativo, ¿no? Que tengan ese calado en las encuestas, a pasar de que sabes que tal o cual asesor tiene credenciales neonazis, pero que allí, digamos, en la refriega política del día a día, funcionan muy bien estas tácticas de estas cortinas de humo y esta utilización memética, porque han utilizado mucho también las redes sociales, por lo que he leído, para darle la vuelta a esa portada. Es decir, son muy modernos en el uso de las herramientas que le ofrece la parodia y que le ofrecen las redes sociales para utilizar la sátira contra las instituciones. En fin, todo apunta a que la victoria de este candidato va a ser abultada, y están buscando el famoso 46% que le den la mayoría absoluta, y dicen que en tal caso creo que le darían un agradecimiento público a Der Spiegel. En fin, han conseguido montar toda la campaña en torno a esta portada. Claudia. A mí me parece un temazo, está lleno de aristas además. Me parece que es una lección estupenda de cómo no hay que tratar a los ultras, a los neofascistas. Me parece un manual de instrucciones casi perfecto de cómo funciona el populismo, que es que el relato ultra es que las élites me temen, ¿no? Y aquí Der Spiegel, que
que es un semanario con un cierto pedigrí socialdemócrata, por cierto, ha demostrado que las élites mediáticas y políticas no saben tratar a los ultras, ¿no? Les quieren poner un dique, pero le acaban poniendo alfombras, porque van a convertir esa portada en su lema de campaña. Hay que recordar que AfD está rozando el 30% en los sondeos, pero en los dos landers del este donde hay elecciones en septiembre está cerca del 40%. Hay un señor con un bigotito que en los años 30, hace casi 100 años, ganó unas elecciones con el 33%. O sea que mucho cuidado, diría yo, mucho cuidado. Bueno, es que a mí me parece que ha sido un error ofrecer a este político de provincias una cabecera nacional. Le ha dado una relevancia y una notoriedad que ha aprovechado con enorme inteligencia. Evidentemente ha sido una aproximación muy equivocada por parte del periódico. Evidentemente la tesis de fondo pues no es absurda, porque aparentemente este señor es moderado, es joven, pero después es un enorme radical que ha formado parte de la juventud de patriotas de Alemania, que son básicamente nazis, sin ninguna ambigüedad, y lo que quería el periódico era, que a la gente le quedara claro que era compatible que una persona aparentemente moderada fuera, sin embargo, un auténtico peligro, pero es que yo creo que no han acertado. Van a darle el gobierno en solitario por primera vez a Alternativa por Alemania, ¿no? Porque es que aquí lo que ve el votante, por ejemplo, a mi modo de ver, el votante leal a esta formación es la confirmación de su creencia. La prensa mentirosa, manipuladora, las élites que persiguen a un señor normal, que se presenta en representación del pueblo, es decir, fomentan un poco el victimismo, ¿no? El que está descontento y no ideologizado, que está ahí dudando, lo que ve es la arrogancia moral. La arrogancia moral de la izquierda es que me quieren llevar forzadamente a no votar a este señor para votar a otras alternativas, y lo que hace precisamente pues es ganar autonomía y fomentar y reforzar su autonomía votando justo a lo que le han dicho que no vote. Es que es una cosa de 2 más 2 son 4. Y después está, como decía Ángel, ¿no? El votante de protesta que identifica esto debe ser peligroso con el malismo, ¿no? Eres peligroso porque eres valiente, porque dices las cosas claras, porque eres auténtico. Es que yo creo que es de manual. Entonces, ellos lo han visto clarísimo, ¿no? Y le van a sacar partido. Pues decía Claudia, es que no se está abordando bien el debate con la extrema derecha. Pues bueno, atención, porque aquí también, en casa, hay debate al respecto. Resulta que este sábado llega a Barcelona un movimiento europeo profundamente ultra, un movimiento que reclama la expulsión de todas las personas migrantes, tengan o no papeles. Si se fijan, mira, estamos terminando el programa casi donde lo empezamos, hablando de lo mismo. De momento han convocado una manifestación para este sábado y la pregunta es si debe o no celebrarse, si su mensaje de odio cabe o no dentro del derecho a la libertad de expresión. Radio Barcelona, Xavier Balló, bona nit. Hola, bona nit, Pablo. Xavi, los comunes reclaman a las autoridades que prohíban esta marcha. El Ayuntamiento de Barcelona admite que no le gusta la manifestación, pero pasa la patata caliente a Salvador Illa, le dice esto corresponde al govern, impedirla o no. Y mientras, agrupaciones antifascistas están convocando una protesta alternativa en el mismo sitio y a la misma hora, Xavi. La previsión de momento es que esta concentración ultra y anti-inmigración se vaya a celebrar, ya que el Ayuntamiento de Barcelona avisa que el derecho de manifestación se debe respetar y que impedirlo debe ser muy excepcional y con causas muy fundamentadas para evitar daños personales. El dret a manifestació és un dret fonamental que no està subjecte a autorització. Es lo que ha afirmado la número 2 del Ayuntamiento, Laia Bonet, que ha dejado claro que esta concentración no es bienvenida en Barcelona. La manifestació aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. Responde así a las exigencias que le venían desde su izquierda el portavoz de los comunes Gerardo Pisarello, que les instaba a prohibir la manifestación y demostrar que combaten la ultraderecha. De momento los Mossos d'Esquadra ya estudian un dispositivo para garantizar la seguridad ante el choque de manifestaciones que se prevé este sábado por la tarde en la Plaza San Jaume. Los antifascistas han llamado a plantar cara a los convocantes. Es habitual en Barcelona que haya contramanifestaciones para intentar boicotear a los ultras, lo que acostumbra a generar un reto de seguridad para la policía. La concentración ultra de Save Europe llegará también la semana que viene a Madrid.
María Eugenia, ¿hay que prohibir o no hay que prohibir esta manifestación? Es difícil porque el artículo 21 de la Constitución protege el derecho de reunión pacífica y sin armas y, desde luego, teóricamente, el hecho de que un acto sea deplorable o sea contrario a nuestras ideas no nos puede llevar a prohibirlo de manera automática. Lo que pasa es que a mí me parece que este caso es un caso especial porque se trata de una organización vinculada a grupos que promueven la violencia, que promueven el odio, el riesgo de un choque violento entre la manifestación y la contramanifestación es más que real. Y bueno, ahí puede preverse razonablemente que se van a dar mensajes de incitación a la violencia, que se puede dar una situación de desorden público grave, agresiones, daños, incluso que se puedan lamentar, ¿no? Yo en esta situación, pues a lo mejor sí me plantearía la posibilidad de prohibir la manifestación, considerando que esto es bastante previsible, ¿no? Pero es verdad que hay que tenerlo claro y hay que probar que esto se puede dar, ¿no?, de una manera clara. Ángel. Vamos a ver, esta es una campaña que promueven dos activistas, un austríaco que se llama Martin Sellner y una neerlandesa que se llama Eva Blaar, que son reconocidos y reconocidos supremacistas blancos. Ellos son partidarios de adoptar medidas en las naciones europeas para proteger su identidad, y no dicen solo cristiana o, en fin, no dicen solo occidental, no, dicen también blanca. Son tesis racistas. En mi opinión, blanco y en botella. Esta campaña, el Save Europe Act, que está intentando recabar 1 millón de firmas para presionar a la Unión Europea para introducir medidas en la defensa, y lo que dice la campaña concretamente es de la continuidad étnica de los pueblos autónomos en sus tierras ancestrales, ¿vale? Esa es la campaña que hace un acto en defensa de su propósito el sábado en Barcelona. Bien, los antecedentes de quienes las promueven los conocemos, defensores de la Europa Blanca, lo que llevan al ayuntamiento: queremos una manifestación por la continuidad étnica de las naciones europeas. Aquello huele horrorosamente mal. Por cierto, esa ley, que se llama Save Europe Act, Ley Salvar Europa, esa ley la ha firmado Santiago Abascal. No sé si aparecerá por allí el sábado. Por cierto, el lema de la manifestación es Europa unida contra la UE. Ya veremos si Vox acude o no a la manifestación en defensa de una ley que ellos mismos han firmado. No sé si se atreverán. Esa manifestación huele a lo que huele y todos sabemos lo que es y todos sabemos qué inspiración trae. En fin, prohibirla, mi opinión particularísima y personal en representación de nadie más, no sé si eso es sencillo, no sé si eso es adecuado. No sé si eso es ni siquiera, digamos, estratégicamente inteligente en el combate contra sus ideas, ¿no? Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la difusión de este tipo de iniciativas se produce en el entorno digital. ¿De acuerdo? Quizás sea más eficaz la contramanifestación que hay programada para las 6 de la tarde, que fuera multitudinaria, sería un mensaje quizás más contundente. La prohibición, desde el punto de vista jurídico no sé qué sostén tendría, pero a priori, como decía María Eugenia, que desde luego de derecho sabe muchísimo más que yo, intuir que podían producirse manifestaciones de odio o de violencia, no sé si eso es suficiente sostén como para prohibirla preventivamente, ¿no? En mi opinión, no sería una maniobra inteligente la prohibición, y desde luego se victimizarían hasta el infinito si así se hiciera. Sí, tiene que haber mucha claridad para eso. Claudia. Yo no lo tengo nada claro, no sé. Yo creo que el rechazo institucional me parece aceptado. La prohibición me parece que puede ser una trampa, porque nos cargamos nuestras propias reglas. La democracia española la Constitución española no es militante, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hay un millar de juristas que están intentando prohibir a Alternative for Deutschland. No estoy a favor. Como no estaba a favor de prohibir a Herri Batasuna cuando era Herri Batasuna, ni algún partido nacionalista catalán, tampoco estoy a favor. Entonces, ya te digo, creo que hay que ir con mucho cuidado con eso. A mí esto me recordaba esta película estrenada hace poco, Nuremberg, ¿no? Es un acierto juzgar a los nazis, ¿no? en una corte internacional, pero luego el fiscal acaba yendo a buscar al psiquiatra para que viole la relación, el juramento hipocrático, ¿no? La relación médico-paciente y le cuente todo, ¿no? Entonces, con eso se carga un poco las reglas y ese es el agujero negro, ¿no? En el que podemos caer.
pero vamos, ya digo que no lo tengo claro. No quiero ser humorista, pero no lo tengo nada claro. Seguramente el riesgo es lo que se apuntaba, es decir, que luego se puedan victimizar a partir de esa prohibición, como ha pasado en tantos sitios, de no me dejan ir a este medio de comunicación, la censura del mainstream, no me dejan manifestar, lo veis, en fin. Es un debate complejo, es un debate que seguramente no vamos a resolver, habrá que seguir a analizarlo. Por cierto, lo dejamos apuntado, ya ha pasado hace un rato, ha habido un terremoto de magnitud 7,2 que ha sacudido la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú. De momento hay que decir que no consta que haya habido daños materiales, tampoco personales, pero sí que, en fin, pues seguro que se seguirá informando sobre ello. Ya lo ven que el mundo está temblando últimamente, literal y metafóricamente, también con esta extrema derecha cada vez más envalentonada. Claudi Pérez, María Eugenia Rodríguez Palop, Ángel Munarriz, gracias a los tres. Muchas gracias. Hasta luego. Nos reencontramos muy pronto y nosotros nos reencontramos puntuales mañana a las 8 en hora 25. Ahora llega el larguero, llega Álvaro Benito y viene con el retorno de Alcaraz, en fin, con un montón de cuestiones. No se vayan, que queda mucha radio. Feliz noche y hasta mañana. Hora 25 con Pablo Tallón.